pues llegó el espacio aquí en Noticias RCN para la mesa ancha y quiero saludar en esta mañana de miércoles a nuestros panelistas. Aquí nos acompaña Julio César, Juana, Jorge, Iván. Gracias a ustedes siempre por esos buenos análisis. Y bueno, ayer tocamos un poco el tema de las reuniones paralelas de los gobernadores, una en Santa Marta, otra aquí en Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro. Jorge Iván, ¿qué mensaje cree usted que envía estas dos reuniones así, por separado? Pues a ver, es un mensaje político, pero ya estamos hablando en términos institucionales. El presidente de la República ha hablado sobre la necesidad de un acuerdo nacional y yo creo que este tipo de divisiones entre quienes están conmigo y quienes están con no es un buen mensaje institucional. Es decir, en muchas de esas regiones donde los gobernadores no hicieron presencia en Bogotá, votaron en su momento por el presidente. ¿Sí? Entonces yo creo que es un buen momento para que se recojan las polarizaciones, las discrepancias políticas después de elecciones y se trabaje institucionalmente. Las alcaldías y las gobernaciones hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, el presidente es el jefe del Estado y debería obrar bajo el principio de colaboración armónica de poderes. Totalmente de acuerdo con Jorge Iván, esta división no sirve para absolutamente nada. Y también es importante el llamado a gobernadores y alcaldes a que esta relación sea armónica, porque hay muchos proyectos que están en curso, que necesitan la financiación del Estado y que se necesita tener buenas relaciones para que puedan avanzar, ¿no? Una región, una ciudad, un departamento no va a avanzar si no tiene buenas relaciones y si no está en armonía con el gobierno nacional. De cierta manera, así haya diferencias, hay diferencias que por encima de todo tiene que ir el bien común de la ciudadanía y de las poblaciones, que los intereses políticos, personales de los gobernadores, de los gobernantes y de los alcaldes. Julio César, es que si bien es cierto, los alcaldes y los gobernadores pues están en función de los ciudadanos y también el gobierno nacional. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que verdaderamente esto lo que envía es un mensaje de división? Porque pueden acordar en no estar de acuerdo, pero por lo menos sí trabajar por todos los colombianos. No, pues es que el presidente, Paola, representa la jefatura del Estado. Nos guste las políticas, las ideas del señor presidente o no nos gusten, él encabeza y representa la unidad de la nación, ¿no? Es el jefe del Estado, es una autoridad pues, que a quien todos los ciudadanos le merecen, digamos, respeto, pero es que el propio presidente es el que está saltándose y está deslegitimando esa figura de unidad de la nación, llamando aparte a un grupo de gobernadores. Es que lo dice él mismo, además de manera muy descarada en su cuenta de Twitter. Dice, llamé a los elegidos con las fuerzas que me apoyaron. Y aquí no se trata de que haya gobernadores de primera y segunda clase. Los que primero se reúnen con el presidente, seguramente, yo me imagino sería lo lógico, luego se va a reunir con todos. Pero el mensaje ya está sobre la mesa, que hay unos gobernadores con los cuales me reúno primero. ¿Y eso qué significado va a tener? Van a tener más recursos, más apoyo por parte del Estado central, esos departamentos en los que ganó, los que según, lo cual ya es muy discutible, pero según el presidente ganó el pacto histórico, pues eso es muy grave, porque ahí no estaríamos hablando de gobernadores de primera y de segunda clase, sino de ciudadanos de primera y de segunda clase. De primera clase, los que votaron mayoritariamente o los que están en departamentos que votaron mayoritariamente por estos señores y los que no. Y eso de ninguna manera puede ser legítimo ni puede ser aceptado y es un error claramente del presidente. Jorge, quiero saber usted qué opina de la declaración de Julio. Paola, lo que yo digo es que ayer lo señalamos, en las elecciones hubo una tensión entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Departamentos. Hubo declaraciones van, declaraciones vienen, y yo creo que ya pasaron las elecciones, ya debería resolverse ese problema político y trabajarse en términos institucionales, con un ingrediente, y es que los gobernadores y los alcaldes son vasos comunicantes con los congresistas en sus regiones, de tal suerte que tener buenas relaciones con los mandatarios locales de alguna manera también puede ayudar al trámite de la agenda legislativa en el Congreso. Importantísimo, estoy de acuerdo. Bueno, pero entonces pasemos ahora al plano económico, porque esta mañana despertamos una noticia, incluso la comentábamos ahora en la edición impresa del diario La República, las utilidades de Ecopetrol que siguen en descenso. Juana, en plata blanca, hablándole claro a los colombianos para que lo entiendan, ¿qué implicaciones tiene esto? Es un tema importantísimo, porque resulta que Colombia en este momento está explotando más petróleo que el año pasado, por ejemplo. Pero se lo pagan ¿no? menos. Pero el problema es el precio. Nosotros somos un país
que exporta petróleo, pero no somos un país petrolero que tenga influencia en las decisiones de los precios. No somos un país poderoso de petróleo. Entra también en el juego ahora las sanciones que se le han quitado a Venezuela. Sí. Venezuela entra al juego ahora, al panorama, además de exportadores de petróleos. El precio ha bajado, el precio ha disminuido. Colombia se encuentra en un escenario muy complejo. Colombia, si en este momento deja de explotar petróleo, nos quebramos. Pero si Colombia sigue solamente explotando petróleo, en los próximos 10 años nos quebramos. Una o dos, por eso es tan importante en este momento hablar y prever la transición energética. Porque si no, en 10 años vamos a estar quebrados, pero por eso se habla de una transición energética a 10 a 20 años, porque es el paso más responsable a seguir con los precios, que además la tendencia es a que sigan bajando el próximo año. Jorge, pero entonces no habría que rediseñar entonces la política de pronto como la están concebiendo desde la cabeza de Ecopetrol. Pues a ver, mire, paradójicamente hubo más producción en este trimestre que en el trimestre anterior. Incluso la producción de barriles diarios superó la producción de cada trimestre desde el 2015. ¿Qué pasó? Como lo señalaba Juana, primero, bajó el precio del petróleo. Segundo, la reforma tributaria, pues tuvo que pagar y la tasa, tuvo que pagar más Ecopetrol y la tasa la tasa de cambio pues afectó eso, esas tres cosas. Ahora, el mensaje creo que está claro, y es que si Colombia quiere jugar un rol importante en la transición energética, tiene que replantear su política de hidrocarburos, pero no dejar de producir, sino en una perspectiva de mediano y de largo plazo hacer esa transición. Exacto. Bueno. Entonces, hacerle caso a lo que decía el presidente, hacer una transición, pero pues también sin descuidar el sector petrolero. Aquí es importante, Paola, explicarle a los televidentes qué significa esto para los bolsillos de todos. Y es que Ecopetrol es una de las fuentes principales de financiación del Estado colombiano. Y si Ecopetrol gana menos, las utilidades de Ecopetrol realmente se desplomaron con respecto al tercer trimestre del año anterior en más del 40%, eso eventualmente va a significar más impuestos, porque si no entran los recursos por Ecopetrol, o van a entrar por el lado de más impuestos o por el lado de más deuda, que también al final terminan pagando los ciudadanos. Eso pues es gravísimo. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Más que el precio, lo que explica Ecopetrol es el tema de la tasa de cambio. Hace un año teníamos una tasa de cambio cercana a 5.000 pesos por dólar, más o menos en este periodo de tiempo. Tuvimos los máximos del dólar en este momento, y ahora pues el dólar ha estado más cerca, alrededor de 4.000 pesos. Pero también, muy importante, el tema de la reforma tributaria, ¿no? La caída de las utilidades de Ecopetrol está relacionada, lo dice la propia compañía, con la mayor tasa de tributación que vino con la reforma tributaria. Este no es solo un problema de Ecopetrol, esto es un problema que van a enfrentar empresas del sector energético, minero y de otros sectores de la economía que ven disminuidas sus utilidades. Y para finalizar, lo más preocupante es lo que plantea la USO, no es un partido de oposición, la USO, que es un sindicato muy cercano al gobierno, que ha disparado las alertas por la caída en la inversión que va a hacer Ecopetrol hacia el año entrante y la implicación que puede tener ahí sí en temas de producción, que no solamente sean factores inmanejables, digamos, para Ecopetrol, como la tasa de cambio o el precio, sino la menor inversión que se puede traducir en menor producción. Y ahí imagínate qué maravilla, Julio, de acuerdo con la USO, ¿no? Esto sí es lo que nos toca ver acá. La USO, pero no es que haya habido menos exploración ni menos explotación en Ecopetrol. más explotación. Son factores que no tienen que ver con la política de hidrocarburos, sino con la política monetaria, el precio de... la política... es que se cayeron las utilidades porque este gobierno y esta directiva dejaron lo dice Ecopetrol, la tasa de tributación tiene que ver con la caída de las utilidades. Por supuesto, pero son factores que no tienen que ver con la política de hidrocarburos. Pero como la política de hidrocarburos es también la política tributaria hacia los hidrocarburos. Mira, es momento nuevamente de darle la bienvenida a la mesa ancha, ya más cómodos, porque hay que hablar de un tema muy acalorado, y fue el que sin duda ocurrió ayer durante el debate en la Cámara de Representantes de la reforma a la salud. Bueno, Julio César, ¿qué concluimos entonces de esto? Porque otra vez se detiene la discusión. Bueno, pues yo creo que hay un poco de incomprensión de en qué consiste el trabajo legislativo. No es aprobar leyes por aprobarlas, ¿no? Ni es aprobar automáticamente leyes, es aprobar buenas ideas y es rechazar las malas ideas. Exacto. Aquí hay un sector que es la oposición, que considera que la reforma a la salud, como lo dicen la gran mayoría de expertos del tema, es una idea perversa y se utilizan técnicas y estrategias pacíficas, legítimas en la democracia, como romper el quórum.
Y eso se hace en Colombia y en el resto del mundo. Es un poco, eso sí, delirante que el gobierno o los sectores oficialistas que durante no años, sino décadas utilizaron incluso vías de hecho e incluso en algunos casos patrocinaron la violencia para enfrentar iniciativas legislativas de los gobiernos anteriores. Recordemos la reforma tributaria de Carrasquilla, cómo se utilizó la violencia callejera para frenar una iniciativa en el Congreso. En muchos casos, no en todos, a veces movilización legítima, a veces violencia callejera, pues eso sí no era legítimo. Y más delirante, que esto sí me parece increíble, que el gobierno, que el sector oficialista, cuyo líder, que es el presidente, que tiene, digamos, una ética de trabajo bastante cuestionable, no acude a sus obligaciones laborales con mucha frecuencia, extremadamente impuntual, ahora esté diciendo que el problema es que hay unos congresistas que son vagos. A ver, si nos vamos a sincerar, aquí hay vagancia laboral, no solamente en la oposición, sino en el gobierno claramente y en la cabeza del Estado colombiano. Por aquí yo vi caras de asombro, de sorpresa. Juana, por favor, quiero entenderla. Pues es que cuando Julio habla de vías de hecho, pues me parece totalmente cuestionable y estigmatizador con la movilización social. Llamar a veces la movilización social o la marcha pacífica o la protesta pacífica, que es un derecho constitucional, vías de hecho. Algo que sí es injustificable y que no se puede negar en este país es que el Congreso de la República siempre ha sido de vagos. No hay congresistas de oposición del partido que sea que no utilicen romper el quórum con vagancia, con ir a estar en un pasillo del mismo Congreso de la República, tomando café con otro congresista amigo para romper el quórum y no debatir. A los congresistas, la ciudadanía les pagamos para que vayan a debatir. Usted puede estar no de acuerdo con la reforma tributaria, debata por qué no está de acuerdo con la reforma a la salud, de sus argumentos y de la pelea, porque para eso le pagamos los contribuyentes. No para que, una delicia, me ausento, no voy al trabajo y me quedo en el pasillo con mis amigos y mi combo y mi bancada hablando de cómo hacemos para que no pase la reforma, pero no dando el debate, sino buscando jugaditas que han sido históricas al Congreso por todos los partidos políticos. Entonces no podemos decir que el Congreso de la República ha sido o ha tenido grandes momentos, no. El Congreso de la República de verdad le falta un revolcón que lastimosamente no hemos tenido y que tenemos ahí un montón de vagos. Jorge Iván. Sí, no, la cara tiene que ver, estoy de acuerdo con Juana, es que Julio ha sostenido varias veces sin ninguna evidencia que el gobierno y las fuerzas democráticas de izquierda han promovido, patrocinado y financiado la violencia y las vías de hecho. Eso no es cierto, eso es una falsedad y una falacia y usted no puede seguir diciendo eso así como así. Dicho esto, lo que pasa en el Congreso de la República cuando una minoría se levanta y rompe el quórum es válido. La Corte Constitucional lo ha legitimado y hace parte un poco, digamos, del juego democrático, puede que no juzgue. Pero una cosa es, digamos, las estrategias políticas que puede que no gusten, pero que son válidas y están dentro de una democracia, y otra cosa es hacer la asimilación de que entonces la oposición no puede quejarse ahora porque ha promovido estallido social y eso no es así. Y usted lleva, Julio, diciendo eso muchas veces y varias veces se lo hemos tenido que decir que esa es una falacia. Eso es cerrar los ojos a la realidad. El candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá compraba instrumentos a la Primera Línea, que es una organización, un grupo informal que asoló las ciudades de Colombia durante varios meses en 2021. Si eso no es evidencia, si eso no es una prueba de que no estoy estigmatizando, es que ustedes dicen, yo estigmatizo la movilización pacífica, todo lo contrario, estoy diferenciando movilización legítima y movilización ilegítima. Ilegítimo es asolar a los barrios, es taponar Cali durante varias semanas, eso no tiene nada de legítimo, es violento y son vías de hecho. Que queramos cerrar los ojos a esa realidad que ocurrió en el país y que ha ocurrido muchas veces en el país y que sectores de la extrema izquierda han patrocinado y han promovido ese Curioso que tipo ningún de violencia. organismo de control ni de investigación haya sancionado a Gustavo Bolívar por eso, porque si eso fue una actividad ilegal y delincuencial, debería estar, digamos, investigado De por frente eso. al país pasó eso. Tendremos mucho más tiempo para poder seguir hablando sobre este tema, sobre estas discusiones. Quiero agradecerles por todas las intervenciones, por el análisis.